Bienvenidos a Vinilo Enfermos. Bienvenidos a Vinilo Enfermos. Hoy por fin abrimos el primer paquetito de la cuarentena. Este es un pedido que hice en Todo Colección, un vendedor que se llama Drapaire61, que es de Barcelona. Y le pedí unos cuantos discos que tenía en subasta. Gané las subastas ahí en Todo Colección, que tiene un sistema parecido a eBay. Puedes vender en venta directa o puedes vender a través de subasta. Así que la mayoría lo gané en subasta y vamos a ver lo que hay. Veréis que suena por aquí este temazo de los 80, no sé cómo se pronuncia el grupo, de Barge, de Parch. Y el tema Rhythm of the Night, el ritmo de la noche, dice tema de la película de Berry Gordy, Last Dragon. Y por supuesto la tengo porque es una película que me encanta, El último dragón de Berry Gordy. Y pues nada, este es uno de los temas centrales efectivamente de la banda sonora, Rhythm of the Night, junto al tema de Last Dragon, que es un temazo también. Así que si no lo habéis escuchado, una banda sonora a tener en cuenta. Trae por un lado la versión extendida de Rhythm of the Night y en la cara B la canción Queen of My Heart. Y como veis, el resto del pedido eran singles que vienen a su vez metidos en otros dos cartoncitos. Y el primero que asoma por aquí es esta maravilla. Esto fue el origen de todo. Así es como conocí al vendedor, buscando Bongo Rock, The Incredible Bongo Band, y su single Bongo Rock por la cara A y Bongolia por la cara B. Esta es la edición española de este single, que tiene esta portada bastante feucha, y el LP completo también tenía una portada así verde, diferente completamente a los de los otros países. A los que seguís el canal os sonará este single porque ya he hablado de él en algunos vídeos, y es The Never Ending Story, la banda sonora de la película La Historia Interminable, y esta es la edición española en 7 pulgadas, y por el otro lado Ivory Tower, la Torre de Marfil, que es otro temazo. Yo ya tenía esta edición en maxi single, que trae las dos canciones del single de 7 pulgadas en la cara B, y la cara A es la versión extendida del tema de Never Ending Story, y con una parte instrumental bastante larga, y me gusta mucho esa versión larga, así que por eso compré este. Y este segundo lo he comprado para regalárselo a mi hija Jara, que está haciendo medio ayudante de cámara, detrás de la cámara. Hola. Y se lo voy a regalar a ella para que lo use, para que lo meta en su colección de singles, que ya tiene un montón, y pueda poner esta canción que le gusta mucho a ella también cuando ella quiera. El siguiente también es para mi hija Jara y es nada más y nada menos que la canción del Negrito de Colacao. Esto es un pedazo de historia para los que tenemos ya una edad, y resulta que ahora están poniéndola de moda otra vez, vuelven a anunciar el Colacao con la misma canción, aunque modernizada y con los dibujitos ahí hechos a ordenador. Me parece un recuerdo para mí, y a mi hija le encanta también la canción del Colacao, así que Jara, otro regalito para ti. Y el último de este pedido es un single de los que todo el mundo conoce, nada más y nada menos que Otis Redding, sentado en el muelle de la bahía, Sitting on the Dock of the Bay, y es esta edición de Atlantic de 1967. Por la cara B tiene el tema Sweet Lorraine. Pues nada más, espero que os haya gustado el primer unboxing del resto de nuestra vida y que vengan muchos más, que sigamos aquí para verlo, para contarlo. Y ya sabéis, podéis dejarme vuestros likes, vuestros comentarios ahí abajo. No olvidéis que podéis seguirme también en Instagram y suscribiros al canal porque muy pronto habrá nuevos vídeos. ¡Un saludo!